Hola amigos de 5 días, buenas noches. Señores, iniciando la semana, es importante pues volver sobre el pacto migratorio que nos estuvo tan ocupados durante los últimos días, semanas, aunque ya sabemos y saludamos esta decisión del presidente Danilo Medina de no firmar este pacto por todas las manifestaciones sociales que hubieron en contra de esto, pero también el pacto tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, y hoy vamos a analizar, bueno, en términos generales, cuáles son esas y, bueno, pues por qué no nos convenía firmarlos y qué pudiéramos sí mantener, con firma, sin firma, qué podíamos mantener. Para eso tenemos aquí al licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, quien es una persona pues muy enterada de todas estas cuestiones migratorias y muy sensible a los temas sociales. De hecho, pertenece a lo que es la Defensoría del Pueblo, y él nos va a explicar pues todas estas medidas contenidas en el Pacto Mundial para las Migraciones, contenidas en la Declaración de Nueva York, que se firmó como una, vamos a decir, sentencia minuta, como un acuerdo más bien de todas las naciones que pertenecen a Naciones Unidas en el 2014, 16, en el 2016, perdón. Juan Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que el tema es muy interesante. Estas ponderaciones que tú has hecho son importantes porque, bueno, tú sabes que el texto del pacto es largo, y he escuchado mucho cuando yo he dicho que no estoy de acuerdo en que se firme ese pacto, porque no estoy de acuerdo, que me han dicho, me han respondido algunas personas, porque la mayoría con las que he hablado están igual, no están de acuerdo, pero hay otras personas que me dicen, tú no estás de acuerdo porque no lo has leído totalmente. Entonces, por eso es mi interés de que tú aquí nos expliques los pros y los contras de este pacto. Sí, el Pacto Mundial para las Migraciones que el presidente de la República ha dicho recientemente a través de la consultoría jurídica que no será firmado por la República Dominicana, consiste en un concierto de voluntades, un intercambio, un diálogo entre más de 190 países en el marco de las Naciones Unidas para tomar como tema principal los flujos migratorios y los desplazamientos de personas desde sus distintas vertientes: los derechos de los migrantes, la soberanía de los países, control fronterizo, trata y tráfico de personas, el estatus de refugiados, aspectos de causa de emigración de los países, impacto en los países de destino, temas de discriminación, xenofobia, racismo. Es un pacto con un contenido rico, porque no solamente habla del flujo per se, de la regulación de la migración transnacional, sino que abarca todos los aspectos adyacentes a la migración: económicos, sociales, culturales, penales también, en materia de crimen organizado y transnacional, como es la trata de personas, incluso hasta seguridad en el transporte, porque incluso habla sobre obligaciones del Estado Dominicano y de los estados firmantes, obviamente, en materia de seguridad de esos medios de transporte que son captados en viajes ilegales, y que por más que sean ilegales y haya responsabilidades penales por el tráfico ilícito de migrantes, porque eso está tipificado como un crimen, el tema de patrocinar y organizar esos viajes que ponen en peligro la vida de las personas y que burlan las autoridades, que al margen de eso, que se debe velar por la seguridad de esas personas cuando son captadas en la comisión de ese transporte y ese viaje internacional. O sea, el pacto es importante verlo en su justa dimensión. Es un hito en la historia de las relaciones internacionales, en la historia del derecho migratorio y del derecho internacional público, porque por primera vez se inicia un diálogo, y el diálogo en derecho internacional es muy importante, y la cooperación en derecho internacional es importantísima, porque con una adecuada cooperación se desarrollan los países y se fomenta un clima de paz en la comunidad internacional. En un marco de cooperación y diálogo se asume el tema de los flujos migratorios, que tradicionalmente, históricamente y jurídicamente, sin lugar a dudas, siempre ha constituido un desprendimiento de la soberanía de los estados, no sujeta a la regulación del legislador internacional. Todo lo que tiene que ver con vinculación de nacionalidad de estados con su población, el vínculo de nacionalidad y el control de
quién entra, quién permanece y Es quién de sale ellos. de su territorio a través de su frontera. Eso es parte de un desprendimiento de los estados soberanos y de su jurisdicción interna, que no está sujeta a discusión, y eso estamos claros desde la Carta de las Naciones Unidas del 48, estamos claros en eso de la Convención de Viena del 69 sobre derechos de los tratados, y toda la jurisprudencia internacional y tratados internacionales de los últimos 40 años, todos respetan ese marco regulatorio que se reserva a los estados. Pero cambia esto entonces, Entonces, con este pacto. Hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto, porque el pacto reconoce la soberanía de los estados, no habla de fronteras abiertas, ni habla de abandono de las potestades del Estado, no dice eso, pero tiene consecuencias en la previsión, en su contenido, que indudablemente afectan la autoridad del Estado, la socava, porque el Estado, si bien es cierto que en la aplicación de su normativa y su política migratoria, siempre ha tenido como marco general de límites, como sombrilla, los derechos humanos. El ejercicio de una potestad del Estado en regular las migraciones nunca puede ser lesiva de los derechos Claro, humanos. claro. Tiene que respetar la vida de las personas, la Por dignidad, supuesto, la igualdad. aunque tú tengas tus políticas Y en materia de migratorias. derechos de naturaleza procesal, el debido proceso, que una detención tiene que ser practicada por autoridad competente en un centro de retención para tales fines, que se respeten los recursos disponibles por la legislación. Pero sí, este pacto iba a reforzar esos puntos No. que quizá países no lo No, aplican. de hecho lo debilitaba Los debilitaba. gravemente. Por lo que digo, no habla de fronteras abiertas, pero establecía límites en el ejercicio de las detenciones migratorias. Por ejemplo, la Constitución Dominicana y la Ley General de Migración establece muy claramente que una persona puede ser detenida como acto administrativo cuando ha incurrido en una infracción migratoria de penetración ilegal o de permanencia más allá del tiempo, o de cualquier violación de condiciones de permanencia que lleva a un estatus de ilegalidad. Sí, Hay una sí, declaratoria de ilegalidad, sí, se detiene, se depura y se deporta. Sí. Si la persona es detenida en un punto de entrada, no se llama deportación, se llama no admisión. Está en el artículo 15 y 121 y siguiente de la Ley General de Migración. Sí. La no admisión es una figura que incluso en materia de repatriaciones practicadas en la frontera, generalmente es el Ministerio de Defensa que lo hace, porque ellos tienen la responsabilidad de resguardar la frontera. Esas no admisiones ascienden a más de 60,000 al año. No, pero es que inclusive todavía uno que va, por ejemplo, a los Estados Unidos con una visa, el cónsul tiene derecho a decirle a uno, no, usted no puede entrar. O sea, Claro, eso es que se lo incluso reserva. con los visados que establecen un derecho Exacto. de arribo Claro. al puerto de entrada a Abel, no obliga a la admisión de ningún extranjero en ninguna Exacto, parte del mundo. claro. El visado dice, usted tiene derecho a llegar y Y ser tocar la evaluado, puerta. claro. Pero usted tiene que tener todos sus documentos al día, regulares, y evidentemente no incurrir ninguna causa al que lleve la no admisión. O sea, esa no admisión, dice la ley expresamente, que la no admisión no puede ser recurrida. Es una de las grandes excepciones del derecho migratorio al debido proceso, al doble grado de jurisdicción, porque tanto la ley, el legislador, como la jurisprudencia constitucional han reforzado que disposiciones como esas, que son excepciones al debido proceso, que conocemos tradicionalmente en el artículo 69 de la Constitución, son desprendimientos de la potestad del Estado en materia de seguridad nacional para ejercer una autoridad. Sí. No puede ser arbitrario, pero puede hacerlo. Entonces, ¿qué dice el pacto, por ejemplo? Y se agrava desde la Declaración de Nueva York del año 2016, que esa detención debe ser la última ratio, Sí. debe ser la última medida, que debe recurrirse a ella solamente en caso de necesidad extrema. O sea que yo no puedo de entrada hacer eso. Exacto. Y ni siquiera en la frontera. Y la frontera establece, antes de entrar a la frontera, porque eso incluso Sí, empeora sí. mucho más, ¿dónde está el problema de deportación? Que quien hizo esa cláusula, evidentemente, yo, y lo puedo decir abiertamente porque yo me dedico a este tema, nunca ha trabajado con derecho migratorio y nunca ha cooperado con una entidad ejecutora de derecho migratorio. Usted dice que usted no puede tener a un extranjero en condición ilegal, cuya característica intrínseca a esa permanencia ilegal es la transitoriedad, está de tránsito. No tiene domicilio, no tiene autorización de gobierno. Sí. Cuando usted no lo detiene a un Sí. extranjero ilegal, usted no tiene cómo identificarlo, usted no tiene cómo asegurar los gastos de deportación porque entró ilegal y no tiene ningún Sí, garante. claro. Y una persona que usted no tiene cómo identificar Claro. en domicilio porque no está autorizado. Si usted no lo detiene, usted lo perdió. Ujú. Entonces, Sí. en el caso de la frontera, ahora conecto con tu pregunta, establece que el principio de no refoulement, de no devolución, aplicable tradicionalmente al estatus de refugiados
que usted no puede devolver un solicitante de refugio, de asilo, cuando esa devolución a su país de origen representa un peligro para su vida, para su seguridad. Sí. Eso aplica solamente para esos casos de persecución política. No todo el mundo es refugiado. Venir de un Claro. país muy pobre, con mucho desafío institucional y económico, con pobreza y problemas de salud, no son causas de admisión Y la como caravana refugiado. Y migratoria, decía la que caravana esa- migratoria aplica como refugiados, porque ellos se No neces- autodenominan refugiados. pero no necesariamente. Ellos no dicen por el necesariamente. peligro que hay con las maras Pero la y pobreza demás. y la delincuencia común la inoperancia de los gobiernos de los países de salida no son causas de admisión como refugiados, porque si no, la gran población del mundo tendría todo derecho a ir a países más avanzados. Lo cierto es que la pobreza es la generalidad en el mundo entero. Entonces, la causalidad no puede ser venir de un país con serias dificultades. Entonces, el principio de no devolución aplica solamente a esos casos de persecución política que tu vida está en peligro. Ese principio de no devolución en el pacto establece que debe ser practicado en la frontera. O sea, te entran 5.000 personas Y no se ilegales por la pueden- no frontera se pueden devolver. y ahí mismo no puede ser devuelto porque había que conocerle un proceso A cada uno. una detención, no detención no, que la detención es la última ratio, pues debe ser conocido un proceso mismo y dice el pacto textualmente, no basta con tú conocerle los procedimientos que en caso de omisión no son aplicables según la legislación nuestra que hay que respetar, sino que encima de todo hay que asignarle un abogado público o privado para que lleve todas las instancias, sean Y como tú administrativas o dices, sin ni judiciales. siquiera tener una dirección de esta persona. Correctísimo. Eso es casi imposible. Vámonos a la pausa, Juan Miguel, y vamos a seguir hablando sobre los puntos de este pacto migratorio para que lo conozcamos a fondo y entendamos por qué pudiera ser bueno o por qué pudiera ser negativo. Volvemos. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Juan Miguel Castillo Roldán nos explica esta noche los puntos del Pacto Mundial de Migraciones que estuvimos debatiendo entre firmar o no firmar, y ya el presidente Danilo Medina ha dicho por medio de los organismos autorizados que no se firmará. Juan Miguel, tú nos has estado explicando los primeros puntos, por ejemplo, de que no pueden ser los migrantes objeto de deportación, por ejemplo, el que llega a la frontera. Yo te comentaba que aún los que tenemos visa para un país, si no cumplimos al llegar las condiciones necesarias, pueden decirnos, no, usted no va a entrar. O sea que es un derecho que se debe reservar el país. Ahora yo te pregunto, tú me dices que todos los estados, todos los países tenemos nuestra política migratoria y que es potestad de cada uno de los países. Claro. Sin embargo, en nuestro país ha habido mucha interferencia. Antes de seguir con cada uno de los puntos del Pacto Mundial, te pregunto, ¿ha habido mucha interferencia en nuestro país con las relaciones de nuestros migrantes que llegan? Y ha habido inclusive sanciones o amenazas de sanciones. Entonces, ¿por qué se hace esto si cada país supuestamente tiene el derecho de controlar sus fronteras como le parezca, Sí. sin atropellar los derechos humanos? Claro, en derecho internacional siempre se ha reconocido la potestad de cada estado para regular su flujo migratorio. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, como usted bien manifiesta, ha ocurrido que organismos internacionales, empezando por Naciones Unidas, la OIM, ACNUR, la Unión Europea, siempre en buscar una solución dominicana al problema haitiano. Y sobre esa base se han hecho propuestas que francamente invaden las competencias que son del Estado Dominicano, y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado en varias ocasiones asuntos migratorios, en 2 ocasiones, con el caso de Gianni Bosico, y en una ocasión posterior, también muy reciente, incluso pretendía ordenar al Estado Dominicano
a modificar su constitución e incluso modificar su normativa migratoria en cuestiones que son de su competencia, como incluso los plazos de permanencia y el concepto de transitoriedad. Claro, todo eso se definió con la sentencia 178-13 y con la sentencia 256 del Tribunal Constitucional del año 2014, pues se declaró nulo el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana. Por tanto, ya eso equivale a papel mojado, eso tiene un carácter jurídico referencial. Entonces, lo cierto es que la salida dominicana al problema haitiano es obviamente incompatible con las capacidades institucionales y económicas de la República Dominicana, y lo que busca también es evadir la responsabilidad internacional y regional con respecto al tema haitiano, porque el tema haitiano genera unas complejidades en la migración, el perfil de migración, el volumen de migración, que impactan no solamente a la República Dominicana, somos los más impactados por la frontera terrestre, la cercanía, pero también son impactados otros países de la región. Entonces, la solución natural es tratar lograr un nivel de absorción de población extranjera para buscarle documentación y los beneficios propios de la consideración de una ciudadanía y la no deportación, para básicamente darle acceso, que como quiera se le da acceso a todos los servicios básicos. Porque nosotros, yo tengo informaciones oficiales del Ministerio de Educación que establece que hemos gastado 4.600 millones de pesos en educación de población inmigrante. Hemos gastado miles de millones de pesos en salud de población inmigrante. Lo dice el Ministerio de Salud Pública y lo ha dicho el Servicio Nacional de Salud. Sí. Hemos gastado 2.000 millones de pesos en regularización de población inmigrante. Hemos regularizado más de 300.000 inmigrantes, cuando todavía miles de familias dominicanas que no tienen documentación de identidad por generaciones. Y encima de todo eso, como si no fuera suficiente el sacrificio que ha hecho el pueblo dominicano, quitándose el pan de la boca para dárselo al vecino, incluso en momentos muy complicados, desastres naturales como el año 2010 con el terremoto, no ha sido suficiente, y también ahora hay que intentar firmar un pacto que, aunque dicen que no es vinculante, establece una cantidad de obligaciones más allá de las previstas por la Constitución. Dice que hay que garantizar el acceso a todos los servicios básicos. Yo te puedo decir lo que son servicios públicos, porque establece la Constitución y la ley, y todo el que es abogado, que estudia el derecho administrativo, el derecho público en sentido general, sabe el alcance de los servicios públicos, servicios de interés general, que protegen derechos fundamentales, como son la salud y la educación, pero servicios básicos en sentido general. La redacción del texto es tal que da incluso lugar a una incorporación de obligaciones de carácter asistencialista a la población inmigrante. O sea, así no puede ser. Pero incluso creo que se dice que hay que buscarle dónde vivir. Sí, correcto, porque es que establece unas obligaciones que rebasan toda capacidad del Estado. Y eso estaría muy bien, pero no tenemos cómo proporcionarle a todos nuestros nacionales dónde vivir. Y si comenzamos a hablar también en temas de discurso de criminalización de la libertad de expresión en cuanto a destacar la identidad nacional, se presta confusión. No es que lo criminaliza el pacto, pero establece con carácter preocupantemente imperativo que debe fortalecerse, implementarse una campaña que explique a la sociedad de destino todas las bondades de la migración. Pero entonces, inmediatamente dice, y se condena toda manifestación de xenofobia y racismo. Toda persona con todo de frente, con sentido ético y ciudadano, y especialmente un abogado, va a desaprobar en toda forma la discriminación, que es un delito y debe ser castigado. Y la persona que pronuncia un discurso de odio debe ser sancionada conforme a la ley, porque eso es un delito y eso juega con la dignidad de la persona. Ahora, ser objetivo con respecto a los efectos negativos, que los hay, de la migración descontrolada, indocumentada e irregular. Tiene muchos efectos negativos. Ser objetivo en cuanto a eso y destacar esa parte negativa. Hay positiva y también hay negativa. Claro, hay positivas. Y resaltar los valores de la identidad dominicana y la importancia de resaltar la soberanía para el control migratorio. Eso es un discurso de odio. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llevar los límites de la libertad de expresión? Entonces, yo le recomiendo a todas las personas interesadas en el tema, abogados, estudiantes de derecho, sociólogos, ya el pacto dijeron que no se va a firmar. Ustedes tienen la posibilidad de buscar el pacto y por sí mismos leer ese documento, que ni iba a ser vinculante y tampoco se va a firmar ahora, ver las debilidades, que hay muchas y son graves, pero tiene muchísimas fortalezas y yo lo reconozco públicamente. Vale la pena que se estudien las partes del pacto, del proyecto de pacto, que pueden ser buenas en materia de trata y tráfico de personas, en materia de fortalecimiento de las fronteras, de intercambio de información y cooperación incluso tecnológica y de evaluación de documentos. Vamos a la pausa, Juan Miguel, y cuando vengamos vamos a ver la fortaleza, porque esa es una parte que me interesa mucho también, claro que sí. Porque siempre se habla solamente de lo malo, de lo bueno, y cómo nosotros pudiéramos
participar en lo que es ese pacto, porque es que un pacto es igual para todos. Nosotros no podríamos participar y solamente entonces tener las cosas que nos convengan. Nos vamos a la pausa y explicamos esto a la vuelta. Volvemos. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Bueno, se habla de que el pacto migratorio también tiene muchas cosas buenas, muchas cosas convenientes para el mundo y para cada uno de los países. Yo te preguntaba, Juan Miguel, bueno, ya hemos hablado de algunas de las desventajas y vamos a decir trabas que nos pondría como país. Las cosas buenas, ¿cuáles son? Para mencionar algunas, y me voy a referir a un pequeño esquema que yo preparé. Sí, a lo que tú preparaste, muy interesante. Claro, para resumirlo. Que está en el internet, tú lo tienes en el internet. Está en las redes sociales. Yo espero tener tiempo de hacer un artículo, un ensayo breve para que la gente pueda acceder a él públicamente. Esto, mientras tanto, es un esquema, ¿no? Sí. No es un artículo. Entonces, para citar algunos, esa confusión entre refugiados e inmigrantes que yo mencioné ahorita es propio de la Declaración de Nueva York. Ahí que están los defectos. Entonces, para que no decir, bueno, pues te refieres a un documento que ya está derogado porque el pacto era el que iba. Yo quiero aclarar que el pacto arranca el texto diciendo que se reafirma todo el contenido de la declaración. O sea, que todos los defectos de forma y de fondo, los defectos jurídicos que tiene la declaración, toditos van acompañados al pacto porque lo reafirma. Sin embargo, en cuanto al texto del pacto per se, establece, por ejemplo, una distinción importante que no puede perderse, o sea, la diferencia entre refugiado e inmigrante se destaca. Establece también que el proceso de globalización que conlleva movimientos migratorios transnacionales tiene una responsabilidad conjunta de toda la comunidad internacional y reparte la responsabilidad como tiene que ser, porque es un fenómeno ¿con qué transnacional. mecanismos? Porque eso... Básicamente para fomentar el desarrollo sostenible, atacando incluso aspectos que deben fomentar atacar las causas de la inmigración. Los que estudiamos derecho migratorio hemos insistido una y otra vez. El fenómeno migratorio no se regula con una varita mágica, con una solución unilateral. Son muchas soluciones. Está la parte normativa, está la parte institucional, está la parte del diálogo y la cooperación y está la parte física. Usted no hace nada con buenas leyes, con buenas instituciones, con una frontera completamente abierta. No tiene sentido. Y aquí refuerza esa parte. En materia, por ejemplo, de optimización de los recursos que promete una migración ventajosa, y eso es maravilloso. Yo siempre he discutido con mis colegas y en los escritos que yo he publicado, la migración es un fenómeno que puede ser aprovechado ventajosamente, pero para usted aprovechar la migración, debe planificarla, debe identificar la causa de la migración, la consecuencia, debe conocer su mercado laboral interno, su economía, su capacidad de suministro de servicios públicos y también las capacidades de recaudación para que sea sostenible. Y cuando usted conoce la situación local, incluso por geografía, usted puede decir, bueno, conviene flexibilizar los procesos de obtención de residencia para tal tipo de migrante que quizá tiene calificación laboral, calificación educativa, además, le va no muy tiene bien antecedentes al migrante, penales. entonces, porque llega ya a un trabajo específico. A un trabajo, pero que se requiere también, porque quizás faltan recursos, por ejemplo, médicos, y quizás falta medio cardiólogo, y quizás esos cardiólogos se pueden aprovechar en una sola fronteriza, y esos cardiólogos vienen quizás graduados ya, especializados, por ejemplo, digamos de Venezuela, y vienen con un título que puede ser homologado y ya dominan la lengua, porque la ventaja que tiene, por ejemplo, un migrante de habla hispana es que ella domina el idioma, y eso es una ventaja, y todo eso se estudia. Y lo bueno es que el documento se refiere a ese tipo de optimización de los datos. Habla incluso también de intercambio de datos, de verificación, incluso mejora de verificación de los antecedentes penales, se refiere a eso. Eso está excelente. Incluso establece que debería ser bueno fomentar la creación de un marco para la migración por desastres naturales. Eso es muy bueno, porque cuando ustedes van a las
categorías y subcategorías migratorias de la Ley General de Migración y su reglamento, realmente en ninguna encaja la migración por causa de desastres naturales. Y experiencias como la del año 2010 y la respuesta del Estado Dominicano de brindar asistencia y ayuda, lo cierto es que se hizo con fines humanitarios y es plausible, pero sería muy conveniente que haya un marco, porque qué mejor ayuda que se contempla haga una de forma organizada. sistematización de esto, de Sí, una que se ayuda. haga sistematizado con un marco, y eso yo creo que sí lo necesitamos, porque obviamente no tener un marco no es razón para dar No la espalda ayudar al como vecino pasó, que está en claro. necesidad. No es razón para eso, pero vamos a hacerlo bien. Entonces, cuando tú tienes un marco, tienes reglas claras, y reglas claras permite, por ejemplo, que una vez terminada la asistencia hacia las víctimas, usted puede repatriarla, porque toda la normativa internacional establece, incluso en materia de trata y tráfico, los convenios internacionales vinculantes, aprobados por el Congreso, ratificados, en materia de trata y tráfico, establecen que las mismas víctimas de trata y tráfico, una vez el Estado cumplido con su obligación internacional de dar asistencia médica y psicológica, usted puede perfectamente repatriarlo. Ya usted cumplió con una obligación. Bueno, las víctimas de desastres naturales pueden aplicar la misma lógica que hemos previsto ya en convenios que sí son vinculantes, por cierto. Incluso, para ir terminando, refuerza la obtención de nacionalidad por vía del jus sanguinis, lo cual es maravilloso que se reconozca en el pacto, porque el jus sanguinis es un método de adquisición de nacionalidad de forma originaria por transmisión de la sangre de Claro, padre a que hijo, no es porque nació en un territorio X, y sino que evita porque, la patridia, claro, y eso porque es es maravilloso para la seguridad descendiente jurídica. de uno que vivió ahí. Y algo que a mí me encanta en lo particular, que es, esto lo voy a dejar de último porque es muy importante, promueve la obligación de los estados de documentar a sus nacionales. Señores, eso es extraordinario para todos los estados con ciertas debilidades en los registros civiles, y muy particularmente en el caso haitiano, Pero ¿cómo, por que ejemplo, esto va a ayudar a Haití a hacerlo? ¿Ellos van a darle fondos? ¿Cuál va a ser el mecanismo? una de las causales más importantes, hay muchísimas, quizá cientos de causales de la migración, pero una de ellas que supone un desafío tanto para el país de salida como el país de destino es la indocumentación. La migración indocumentada, por definición, es migración irregular, con todos los problemas que eso acarrea. Lo cierto es que el proceso de documentación de nacionales en su territorio facilita la migración de forma legal a los países de destino, y también facilita la protección de los derechos de esa población migrante en el extranjero. Y del punto de vista de documentación de población inmigrante, también establece obligaciones. Y yo quiero hacer un énfasis que yo no estoy hablando de documentación que otorga estatus migratorio, dígase residencia o no residencia, Sí. ni documentación que nacionaliza como dominicanos. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de documentación de identificación del migrante. Si hemos gastado miles y miles y miles de millones de pesos en educación, salud, regularización, seguridad social, en población migrante, y también en ejercicio del control migratorio fronterizo y la Dirección General de Migración, podemos también invertir en documentación para identificar. Y yo les digo, como persona que trabaja con derechos humanos, yo trabajo para la Defensoría del Pueblo, y yo también manejo muchos casos de inmigrantes, la falta de documentación genera problemas en la identificación del ciudadano extranjero, en el proceso de deportación, porque si usted no sabe cómo se llama ni de dónde es, usted no tiene dónde deportarlo, porque la autoridad de ese país, para empezar, no lo va a recibir si no tiene una certeza de que ese nacional es de ese país, porque no van a recibir a alguien a lo loco. Entonces, cuando usted lo va documentando y tira datos biométricos, tiene una base de datos bajo su categoría migratoria, y si no tiene categoría migratoria porque está ilegal, también crea una ¿Y base qué para eso. posibilidades hay que las naciones, las distintas naciones, que en este caso firmen el pacto y, como tú dices, ni siquiera sin firmarlo, porque esto es algo necesario para que un país sea país? En este último minuto que nos queda, ¿cuál es la esperanza de que eso se haga, por ejemplo, en nuestro vecino país de Haití? La esperanza es que si ellos firman el pacto, por ejemplo, pues es una presión adicional que ellos sienten. Y la comunidad internacional no podría hacer un plan para ayudar, como se ha hecho en otros. Perfectamente, y yo sé que República Dominicana debería ser el primero en llevar la voz cantante en ese plan de ayuda humanitaria a Haití, en Haití. Y para las personas que están de acuerdo o en desacuerdo con el pacto, yo estoy contento de que el Poder Ejecutivo haya actuado conforme a la soberanía, conforme a la Constitución y conforme al derecho internacional público. Ese pacto tenía cuestiones que eran
riesgosas. Las cosas buenas se pueden asumir en otro pacto y, ¿saben qué? No tienen que esperar a otros países para un concierto de naciones. Basta con aplicar la Ley General de Migración, Sí. con el reglamento que tiene todas esas soluciones, y al gobierno que ponga en funcionamiento al Consejo Nacional de Migración para trazar la política migratoria, que es la entidad que tiene esa obligación de trazarla. Y todos esos procesos de garantía de derechos fundamentales ya están previstos. Necesitamos fortalecer la planificación, necesitamos fortalecer a nivel de capacidad de personal, presupuesto y de operatividad en sentido muy general a las entidades ejecutoras. El nivel de supervisión y monitoreo en la frontera hay que reforzarlo también porque hay un mercado. Deberíamos de hacer otro programa respecto a cuál sería la metodología que se utilizaría para el control de nuestras fronteras, porque si algo es cierto, es que ninguno de los métodos que hemos utilizado hasta ahora han dado resultados. Hay corrupción, hay un paso constante de un lado para otro, no hay ni siquiera ningún control efectivo, o sea que eso es algo que tenemos que Y no podemos tratar. dejar de decir que ese descontrol va a ir empeorando porque sucesos como el secuestro del doctor Ureña Sí, y el señor. incidente en los puntos de aduana Sí, de hechos violentos sí. pueden ser Repetitivos. repetitivos, puede ser repetido y en forma mucho más severa. No hay que esperar un incidente de gran escala para actuar conforme a la ley. Y yo creo que también estas manifestaciones de todo el pueblo dominicano ante una queja a la firma del pacto lo tomará el presidente Danilo Medina como un termómetro de lo que le interesa al país, este tema migratorio. Como de hecho se habló hasta que si se firmaba este pacto, pues que se despidiera de poder volver a una candidatura para ser presidente del país, de manera que se vio la importancia que tiene esto para todos los ciudadanos y no solamente en nuestro país, porque hay muchos gobernantes, como sabemos, que han ganado la presidencia simplemente por decir que van a controlar estos flujos migratorios. Juan Miguel, no tenemos tiempo para más, pero pues podemos hacer próximamente otro programa hablando de cuáles serían las medidas que sí pudiéramos adoptar y también cuál sería el mecanismo para cuidar nuestra frontera. Sería muy interesante, sí. Gracias, Bueno, Mónica. bueno, pues gracias a ti por acompañarnos, señores, y para ustedes, feliz resto de la semana.